nuestro siguiente módulo de análisis y descripción de puestos. Cada uno de lo que nosotros perseguimos dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos va orientado a satisfacer las necesidades de la empresa. No creamos nada por el simplemente del hecho de que en otra institución lo están haciendo. Lo hacemos todo en función de las necesidades que tenga la empresa. Si hay expansión, así mismo nosotros vamos expandiéndonos. Pero todo lo que estamos haciendo es en función de conseguir un objetivo que tiene planteado la empresa. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este nuevo módulo sobre análisis y descripción de los puestos. Los puestos que están en nuestra empresa deben de estar todos ocupados por una persona que es quien va a desarrollar cada una de esas tareas. Cuando nosotros tenemos las tareas bien definidas y bien estructuradas, nuestros trabajadores se sienten más contentos, se sienten más motivados porque saben lo que deben de realizar y no se sienten que están abandonando. O sea, se sienten en que están en un ambiente seguro donde le permiten desarrollar sus conocimientos porque ya le han dado un esquema de lo que deben hacer. Así que si nosotros logramos avisarle a nuestros trabajadores sobre todas las tareas que deben de realizar, ya tienen claro lo que deben de realizar y no deben de estar constantemente sintiéndose que están molestando a alguien para pedir alguna información. ¿Qué es la descripción del puesto? La descripción del puesto es un documento que nosotros desarrollamos para poder definir todas las tareas y actividades que va a estar realizando una persona dentro del cargo que está ejerciendo. Aquí vamos a diseñar las tareas, los deberes y las responsabilidades que va a tener esa persona. También vamos a estar diciendo la forma en que se va a estar dirigiendo o relacionándose con otros departamentos. Aquí vamos a enunciar cuál es el objetivo por la cual creamos este puesto. Vamos a especificar cuáles son los criterios y los requisitos que debe de tener una persona para poder ocupar este puesto. Si la persona no tiene ninguna de las competencias que describimos en este documento, no es la que aplica para el cargo. No podemos empezar contratando a una persona y después diciendo lo que va a hacer. No. Primero diseñamos en función a la necesidad que tiene la empresa, lo que van a estar realizando y luego le asignamos una persona en función a ciertas características que nosotros mismos vamos a estar evaluando junto con el área, departamento o jefe inmediato que necesita y que ha identificado esa vacante. O sea que la descripción del puesto es simplemente un documento que va a definir y va a proporcionar toda la información, resultado de ese mismo puesto. Esta descripción nosotros la vamos a realizar porque vamos a estar persiguiendo entender qué es lo que va a realizar una persona para poder conseguir los objetivos que tiene la empresa. Todo lo que vamos a estar realizando como Departamento de Recursos Humanos es garantizar los objetivos de la empresa. Muchas veces dicen que Recursos Humanos simplemente vela por los intereses de la empresa. Y es así. Y cada trabajador que entra a una empresa es para velar por los intereses de la empresa. Porque por eso es que estamos aquí. Ahora bien, dentro de las funciones de recursos humanos que explicamos anteriormente, especificamos que recursos humanos es un mediador entre el empleador y el trabajador y buscamos y aplicamos técnicas para poder alinear cada uno de los objetivos que persiguen individualmente la empresa y el trabajador, que realice el trabajo contento porque asimismo va a estar terminado ese producto. Entonces, dentro del análisis de la descripción de puestos, vamos a estar viendo los procesos en el cual nos ayudan y las ventajas
que nos van a dar a nosotros como empresa. Las desventajas son prácticamente nulas en no tener, en tener una descripción de puesto. Hay más desventaja al no tener los puestos descritos. Lo primero es identificar cómo nos ayuda a nosotros definiendo un puesto en el proceso de reclutamiento. En el proceso de reclutamiento nos va a indicar cuáles son las características que tiene este puesto y las especificaciones mínimas que deben de tener una persona en educación y en habilidades y en experiencia. Cuando nosotros tenemos estas descripciones de las características, las habilidades y la experiencia que tiene, ya el reclutador sabe cómo va a empezar y dónde va a estar realizando un reclutamiento para poder captar a ese aspirante al puesto. Entonces, un reclutamiento que no está orientado a satisfacer las necesidades de un puesto es un reclutamiento que no va a tener éxito, porque en realidad no sabe lo que está persiguiendo ni lo que anda buscando. En la selección del candidato, nos permite tener un punto de referencia que haga coincidir el perfil de ese candidato con el perfil que hemos diseñado en el puesto de trabajo. Si en la selección de nosotros evaluar un currículum, en ese currículum la persona va a estar diciendo sus habilidades y sus capacidades técnicas, que asimismo están diseñadas en la descripción del puesto. Así que vamos a seleccionar el que más se adecue al cargo que estamos tratando de ocupar. No seleccionamos al azar, ni porque viene de tal lugar, ni referido de una persona, sino porque es el que más se adecua al área que va a estar trabajando. En el proceso de inducción de ese nuevo personal a la empresa, nos ayuda a la orientación del nuevo trabajador, dado que el empleado pueda comprender claramente las exigencias y funciones del cargo, entender qué persigue la empresa, cuál es la misión, la visión, los valores, las estrategias, la política de calidad, para que sepa cómo debe de realizar las tareas. En el caso, una persona que trabaja en el puesto de recepcionista, esta persona que está sentada ahí de cara a proyectar la imagen de la empresa y no sabe lo que persigue la empresa. Y cuando venga un proveedor o un cliente importante para nuestra empresa, le da un mal tratamiento, sabemos que podemos perder ese cliente o ese proveedor no va a medir un sistema de calidad para proveernos servicios con altos estándares. Así que en el proceso de inducción, debemos de que tomarnos un proceso, llevar este proceso con responsabilidad y tomarnos ese tiempo que nos permita a nosotros capacitar de forma continua a este trabajador o trabajadora. Garantizar que el candidato tenga todas las informaciones necesarias del puesto que va a estar realizando y de las actividades que va a estar desempeñando. La capacitación, el diagnóstico de las necesidades de formación o entrenamiento. Esto va a constituir una alternativa para que una organización que discúlpenme. El proceso de capacitación nos va a permitir a nosotros el diagnóstico de las necesidades de formación o entrenamiento que van a constituir una alternativa para que esta organización siga creciendo. Habíamos dicho que en el subsistema de capacitación nosotros vamos a diseñar manuales que permitan que ese trabajador crezca en función del crecimiento de la empresa.
Ahora mismo los tiempos han ido cambiando y tenemos cada día mayor incidencia y mayor cambio. También tenemos que los tiempos van cambiando y así como van cambiando los tiempos, tenemos que ir cambiando y actualizándonos a nosotros. Ahora mismo ya no hay un formato de trabajo ordinario como era antes. Ahora ya existe la aceleración digital y tenemos la opción del teletrabajo. Entonces ya nosotros sabemos que el proceso de capacitación de los trabajadores debe de estar en función a satisfacer estas nuevas tendencias. Programa de evaluación y de desempeño. ¿En qué nos va a estar a nosotros ayudando el tener una descripción de puesto bien estructurada? Nos va a permitir a nosotros tener criterios de evaluación, de poder nosotros evaluar de forma objetiva. Cuando nosotros evaluamos a una persona, no lo hacemos a la persona como tal. Estamos evaluando los procesos que desarrolla dentro de ese puesto, las técnicas que emplea, las tareas, todo lo que diga sujeto a las funciones y las responsabilidades del puesto. Si nosotros no tenemos definido el puesto, no vamos a poder realizar una evaluación del desempeño o un análisis de forma objetiva, porque no sabemos qué es lo que esa persona tiene que realizar. Entonces, nosotros realizamos la calidad, evaluamos la calidad con que hace el trabajo y la rapidez, la eficiencia y eficacia del desarrollo de cada una de esas tareas. Si no lo tenemos claro, no podemos evaluar porque no evaluamos la persona. Siempre evaluamos al puesto. La promoción o carrera. Este diseño que nosotros tenemos o plan para nosotros poder seguir promocionando y que nuestros trabajadores puedan crecer en nuestras instituciones, debe ser en función a una descripción de puesto. Porque si lo vamos a promocionar, que sepa que al área donde va, las tareas van a ser diferentes a las que estaba desempeñando ahora y las responsabilidades. Así que vamos a tener un conocimiento en conjunto del puesto que desempeña al puesto que quiera desempeñar. Todo con una vista de que el plan de carrera en la empresa siempre dé un proceso de sucesión. En salud y ocupacionales, cuando hablamos de la higiene y la seguridad dentro de nuestra empresa, nos va a facilitar a nosotros la identificación de las condiciones en que deben de realizar el trabajo, las herramientas y los equipos de protección que necesita esa persona para desarrollar sus tareas. En el ejemplo de que tengamos una persona que sea del área de conserje y que tenga el puesto de jardinero. Si nosotros ya sabemos cuáles son las tareas que va a realizar ese trabajador, ya podemos identificar qué tipo de equipo de protección debe de tener al momento de realizar las tareas. Si va a estar trabajando en un ambiente abierto, ya sabemos que los tipos de guantes que deben de utilizar deben ser guantes de protección, protección contra vidrio, protección de impermeabilidad para que no pueda contaminarse con residuos que haya en el suelo. Si trabaja en otro tipo de área, vamos a decir en operaciones, y el tipo de trabajo que se realiza es en la operación de una máquina. Y esta máquina, para poder operarla, debe de tener un casco, debe utilizar guantes, debe utilizar lentes que le permita la protección de los ojos, las manos, porque el equipo puede estar caliente, y un casco de protección en el caso que pueda ver casos de caída. Entonces, en este caso, analizando las tareas, podemos desarrollar planes de cuidado y de protección de nuestros trabajadores. Las personas que trabajan en equipos de oficina, podemos diseñar un proceso
de protección a la salud de nuestros trabajadores. La forma en que se siente, que las sillas sean cómodas, el ambiente donde esté, que esté bien climatizado, buena energía, buena acústica, que puedan desempeñarse en un ambiente con control, que la calidad del aire esté bien gradual. Entonces, teniendo la descripción de puestos, nosotros garantizamos que todos los procesos de administración de recursos humanos se cumplan en función a las necesidades que tiene el puesto y cómo nosotros podemos ayudar a que los trabajadores realicen un trabajo eficiente. La descripción de puesto es un documento muy importante que va a estar ligado a todo en la empresa. Nos permite a nosotros desarrollar la política de recursos humanos. Y ya vimos los 4 elementos importantes y por qué desarrollamos política de recursos humanos. Nos permite maximizar el desempeño y la productividad del mismo. Nos permite a nosotros determinar qué factores harán que el desempeño del puesto sea más eficaz. Recordando que la decisión de puesto nos detalla a nosotros todas las tareas, las funciones y la forma, la entrada, la salida del trabajo, los días de descanso, las competencias que debe de tener este trabajador. Nos van a permitir a nosotros valorarle al puesto, otorgarle un valor económico y emocional que nos va a dar ese puntaje para nosotros indicar cuál es el valor que debe de tener en función a lo que tenemos de forma interna con lo que está en el mercado laboral. Y nos va a permitir esto a que nuestros trabajadores se sientan representados y orgullosos de desempeñar el puesto que tienen la empresa. Hay trabajadores que no persiguen salario, persiguen un puesto, persiguen tener la dirección, tener la gerencia, poder ser supervisores, porque cuando ocupen ese puesto se van a sentir un poco más realizados, según lo que andan persiguiendo, que cada trabajador es que se plantea su meta. Pero la descripción del puesto nos da a nosotros un valor importante para nosotros poder seguir alcanzando metas y objetivos en la organización. Como habíamos dicho, nos permite tener una buena evaluación de desempeño, diseñar políticas y normas, poder diseñar sistemas de sueldos y salarios, la valoración del puesto en función de otro puesto, podemos ver cuáles son los diferentes salarios por cada puesto, poder tener un buen equipo de seguridad y higiene laboral y definir la estructura administrativa, no solamente del departamento, sino también de la organización o la empresa completa. El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y función. Y ahora vamos a definir cada una de ellas. Tarea es toda la actividad individual que realiza un ocupante. Y esto va a ser en función de la cantidad de tiempo que debe emplear esta persona para realizar esta tarea. Obligación suele ser atribuida a los puestos más diferenciados, que aquí van a tener los asalariados o los empleados, porque tienen que realizar una tarea que la paralización de esta puede acarrear un problema. O sea que es una obligatoriedad el realizarla y que debe de ser esa persona. La función es un conjunto de tareas y de obligaciones. Aquí estamos hablando de las personas que trabajan por temporada, que se le asigna un salario por hora, simplemente realiza esa función o esa tarea y ya ha terminado su jornada. El puesto
es el conjunto de las tareas, las obligaciones y las funciones. Esto es lo que está definido en la empresa y ocupa una posición en el organigrama. Esto es lo que define lo que esa persona tiene en el conjunto de las asignaciones que va a tener ese cargo. Y va a definir las relaciones que tengan en la oficina de forma interna o de forma externa. El concepto del diseño del puesto. ¿Cómo nosotros podemos diseñar un puesto? Primero es tener definido el contenido. El contenido va a estar por el conjunto de tareas, obligaciones que va a estar desempeñando ese ocupante. Luego de nosotros definir el título, de asignarle un nombre, le asignamos el contenido. Métodos y procedimientos de trabajo. Tenemos que definir esto en función de lo que la persona va a estar efectuando, cómo lo va a estar realizando y cuáles son los tiempos de aplicación de estas tareas. La responsabilidad. ¿A quién va a reportar este ocupante? ¿Cómo va a ser su relación en su jefatura? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene como individuo dentro de esa organización? Y aquí lo vamos a estar definiendo como lo habíamos puesto aquí. Miren, a ver el contador. Aquí tenemos la estructura organizativa. Aunque en este ejemplo no diseñamos un organigrama, aquí tenemos que poner el organigrama, dónde se ocupa, para que se pueda definir las responsabilidades de que tiene alineada a otros puestos de la empresa. La autoridad, a quién supervisa o a quién se va a dirigir. Así que va a tener bien claro a quién reporta, a qué sección pertenece, quién es su jefe inmediato, a qué departamento o de qué departamento él sale. Y si tiene personal a su cargo que necesite hacerle seguimiento. La ubicación del puesto en un organigrama. Lo podemos ver en función de la jerarquía que va a tener. Si es una relación lateral, sabemos que aquí no tiene voz ni mando, porque aquí tenemos el nivel jerárquico que tiene por encima una persona que es al que les reporta. Y estas personas se relacionan con ellos dentro de un mismo nivel. La subordinación siempre van a estar por debajo. Aquí nos va a permitir a nosotros saber que las responsabilidades que tenemos, la tarea ya tiene un lugar en un organigrama, que es a lo que le llamamos el puesto. Un lugar invisible que no lo vemos en la organización, simplemente lo tenemos colgado en una pared o en algún documento que va a establecer mi posición en la organización. Ahora, en la vida cotidiana vamos a tener un cubículo de asignación, que el puesto donde yo esté o en esa esquina o en ese cuadrante que nos asigne, no tiene que ver nada con las funciones y el respeto de mi puesto. Por ejemplo, en algunas empresas se entiende que el que tiene una oficina individual cerrada y única para su propio uso tiene un nivel de jerarquía superior, pero no tiene que ver nada con el puesto. Si usted ascendió a un puesto diferente, le van a entregar tal vez una oficina sola que el puesto lo necesita bajo las especificaciones y características que ya hemos
nosotros diseñado. ¿Quién diseña los puestos? El Departamento de Recursos Humanos, el jefe de área, según quien necesite la vacante. Y nosotros, como especialistas, orientamos de cómo se debería de empezar a diseñar. Según el departamento, Ingeniería Industrial, ¿qué va a diseñar? Los puestos fabriles, que son esos puestos obreros, que son esta carrera que tiene los conocimientos para poder decir las tareas que van a estar desempeñando. Organización y métodos, que son técnicos que tienen conocimiento para diseñar los puestos de oficina, porque nosotros, recursos humanos, no tenemos por qué sabérnoslo todo. Aunque si nosotros desarrollamos competencias de todos los subsistemas de recursos humanos, podemos diseñarlo todo. Pero el área que necesita llenar esta vacante es el que debe diseñarlo, describirlo y nosotros orientarlo para que pueda diseñar de forma correcta. Las gerencias respectivas a un proceso continuo de resolución de problemas, área administrativa, financiera y mercadológica. Esos son los que pueden estar diseñando. Aunque el Departamento de Recursos Humanos se puede sentar como analista que somos a ofertarle un resultado en función a lo que dice, porque los encargados de área no diseñan porque no saben. Tienen claro lo que quieren, pero no conocen el proceso ni los procedimientos para poder diseñar y analizar que verdaderamente ese puesto necesita esa competencia y necesita cierto tipo de características. Cuando una organización necesita mejorar la descripción de puesto o realizar la descripción de puesto en el caso que no lo tenga. Cuando los salarios no son equitativos o la escala salarial que tiene es inconsistente. Por ejemplo, que siempre he dicho que a partir del 16 de julio todos debemos empezar a revisar nuestra descripción de puestos y nuestras políticas de salario. Porque el nuevo salario que existe en la actualidad a partir del 16 de febrero es un salario que puede estar de semejanza con un puesto de supervisión, que mayormente le ofertamos salario entre 20 a 25,000 pesos en alguna empresa pequeña. Sin embargo, ahora un obrero, una conserje, va a tener un salario de 20,000 pesos y ahora tenemos que empezar a revisar los puestos y las tareas que van a estar desempeñando para verificar que la valoración, dependiendo de la actualización que hace el Ministerio de Trabajo con su Comité Nacional de Salario, esté acorde. Cuando los empleados no saben exactamente qué se anda esperando de ellos, se andan quejando constantemente sobre las evaluaciones de desempeño que le hacen, tenemos o que diseñarlo o revisarlo. Cuando tenemos conflictos constantes sobre que la gente no tiene claro las tareas que deben de realizar, a quién se las deben de entregar, cuándo inicia su responsabilidad y cuándo termina. Cuando las responsabilidades abiertas, de modo que se duplican los trabajos. Y eso nos pasa en muchas empresas. Y es lo mismo que los trabajadores a veces hasta lo identifican y dicen que hay una duplicidad de funciones y creamos muchísimos cuellos de botella. Cuando la selección y la contratación del personal, entramos personal no calificado y nos damos cuenta que en las funciones de las tareas no realiza un trabajo eficiente. Cuando el entrenamiento es pobre, cuando desarrollamos programas de capacitación, las personas hacen los cursos y seguimos con los mismos problemas en las empresas. Cuando en los servicios y en la entrega de resultados se ven siempre retrasados, no tienen claro el tiempo que se debe de tomar para hacer ciertos tipos
de trabajo. Para beneficiar, ¿cuáles son los beneficios que debe de tener las descripciones del puesto y cómo nos benefician a nosotros? Primero, posibilita comparar los puestos y clasificarlos. Nos permite reclutar y seleccionar y la contratación del personal más idóneo. Y vamos a eliminar los riesgos de contratación de personal no calificado. Se hace más fácil detectar las necesidades de capacitar el personal. Permite tener evaluaciones más efectivas. Vamos a evaluar, como siempre hemos dicho, al puesto, a las tareas, a las responsabilidades y no orientado al personal. Permite desarrollar planes de sucesión, porque vemos en un proceso de evaluación que las tareas que realiza la persona, ya esa persona ha desarrollado conocimientos superiores para la que está diseñando o ejecutando. Esto es uno de los beneficios y, como le decía, que el tema de las desventajas son nulas cuando hablamos de descripción del puesto. Son más la desventaja de no tener una descripción de puesto enumerada. Ahora, ¿cuáles son las informaciones necesarias para nosotros poder analizar un puesto? Primero, definir las actividades del puesto y el comportamiento asociado. ¿Cuáles son los estándares del rendimiento? La máquina u otros elementos necesarios para las condiciones laborales. O el contexto de la posición. Los requerimientos de personalidad. Nosotros vamos a poder construir todo esto basado a una serie de entrevistas o de evaluación en temas de observación que vamos a estar desarrollando para nosotros poder ver cómo se realizan las tareas y cómo se están ejecutando. Y si no están descritos, vamos a poder empezar a describir ese puesto, buscando cada uno de estos análisis. ¿Qué nos facilita el tener un análisis de puesto? Identificar las tareas. ¿Qué hacen las personas? Identificar las responsabilidades. ¿Por qué se están haciendo? Ver los deberes del puesto. ¿Dónde se hace y cómo se hace? Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando y lo que nos va a permitir analizar cuando estamos descubriendo o empezando a describir cada uno de los puestos. ¿Qué nos permite identificar cuáles son los puestos de la organización? Entender por qué tenemos tanto personal o por qué nos hace falta el personal. ¿Cómo se relaciona un departamento con otro? ¿Por qué se relacionan? ¿Por qué recursos humanos y contabilidad deben de estar relacionados? ¿En cuáles puntos nos relacionamos nosotros? ¿De qué forma cada puesto se relaciona con los objetivos y la estrategia de la empresa? ¿Quién es que lo dice y cómo vamos a estar identificando que verdaderamente persigue un objetivo de la empresa? Vamos a estar viendo cuál es el grado de adecuación de esa persona al puesto que ocupa. ¿Cómo puede rediseñar o eliminar puestos? Cuando tenemos duplicidad de funciones, ¿cómo empezamos a hacer recorte de personal? ¿Cómo empezamos nosotros a reducir el personal y por dónde lo vamos a estar realizando?
Métodos para recopilar la información. Primero, vamos a revisar lo que se va a hacer. ¿Qué va a hacer esa persona o para qué usted necesita ese puesto? Vamos a decir que va a empezar a hacer un proceso de archivo y de documentar y organizar el sistema de archivo. Escriba lo que va a hacer esa persona. Va a iniciar organizando los expedientes de forma alfabética. Va a digitar cada uno de los expedientes, agrupar los documentos en forma por año, ascendente. Va a justificar lo que se hace. Lo estamos realizando para que los procesos de archivo tener mejores accesos y que no sean consultados de forma física, evitando el que se puedan perder o que una persona no calificada tenga acceso a estos archivos. Haga lo que está escrito. Vamos a decir que lo que está escrito en la descripción de puesto es lo que se debe de hacer. A veces, cada nuevo integrante tiene una forma de trabajar, pero en este sentido, debemos de garantizar que lo que se definió a sí mismo, tenemos que empezar y pedir que nos hagan las tareas. Registrar cada cosa que se hace. ¿Qué se está haciendo? Se digitan los expedientes, se escanean, se llevan a una carpeta digital y luego se almacenan de forma física por grado. Expediente de archivo muerto, expediente de archivo por vencer y archivo vigente. Revisar todo lo que se hizo. ¿Quién supervisa esas tareas que verdaderamente están realizadas de forma correcta? Métodos para recopilar la información. Primero vamos a usar el método de observación directa en el caso que no tengamos descripción de puesto y queremos empezar a desarrollar y a describir los puestos. El análisis de puestos se realiza con la observación directa. Va a ir un entrevistador o un análisis a levantar la información. Va a llegar al lugar simplemente a observar. No va a preguntar y no va a tener ningún tipo de intervención. Solamente a observar lo que se está realizando. ¿Cuáles son las características del método de observación directa? Levantar los datos sobre un puesto que se obtiene mediante la observación visual. La participación que tiene el analista en la obtención de datos es pasiva, es activa, y la del ocupante pasiva, porque el ocupante en este caso solamente realiza su tarea, no tiene un proceso de intercambio de información con el analista. El analista observa cada una de las tareas que realiza y va anotando, o si tiene un aparato para poder grabar y luego digitar, todo lo que realiza, desde el momento en que inicia la forma de operar hasta el momento que tiene pausas y la finalización de las tareas. Método de cuestionario. En este método vamos a realizar preguntas para que el entrevistado nos conteste a nosotros lo que realiza y cada una de las cosas que realiza. Esto se hace de forma escrita, donde se le envía al supervisor, que va a ser el que va a recopilar la información y luego nos la va a mandar a nosotros informándonos de cada una de las cosas que realiza.
¿Cuáles son las características de este cuestionario? Los datos se obtienen mediante preguntas que van a ser contestadas por los ocupantes del puesto. La participación del analista en este caso ahora es pasiva y la del ocupante es activa, porque es el que se encarga de suministrar todos los datos. Vamos a dejar esto hasta aquí para que podamos tener preguntas de cómo nosotros podemos orientar la descripción del puesto. Si no hay pregunta, podemos continuar por los tiempos que nos quedan. Si tienen preguntas, quieren algún comentario, me avisan para saber si lo dejamos hasta aquí para poder contestar las preguntas que tengan. Vamos a hablar, o no hay pregunta, el método de la entrevista. La entrevista es una de las técnicas que más nosotros utilizamos en el Departamento de Recursos Humanos, porque nos permite a nosotros tener una forma de tener un intercambio de palabras con nuestros entrevistados. El método de entrevista directa consiste en obtener todas las informaciones relativas al puesto que nosotros queremos analizar, teniendo una relación de intercambio de información verbal, donde tenemos una actividad activa dentro de la observación que vamos a tener con el puesto directo y el entrevistado y el entrevistador. Puede ser de una forma junta o separada, o lo podemos hacer en conjunto entre el ocupante del puesto y el supervisor. Las características de la entrevista directa. Los datos sobre el puesto se obtienen de una entrevista ya estructurada, donde hemos llevado las preguntas y ya le hemos enviado con anticipación al encargado del puesto que estamos evaluando para que esté preparado para contestarnos a nosotros cada una de las preguntas. La participación de ambos es activa, porque aquí tenemos una interacción donde preguntamos, nos responden, nos aclaran las dudas de por qué se hacen las tareas de esa forma. El método mixto, donde nosotros vamos a estar teniendo el cuestionario, la entrevista, podemos tener la observación directa o podemos conjugar la observación directa con entrevista. Pero de toda la forma nosotros vamos a seleccionar cuál es la que mejor nos va y las que nos conviene en cuanto a espacio, a traslado y el manejo del tiempo, sin tener que perjudicar el trabajo que realice esa persona. Vamos a buscar cuál es la que mejor nos va a dar resultado. ¿Cómo nosotros planificamos el análisis de un puesto? Lo primero que en este proceso, como hemos dicho en todo, debe el Departamento de Recursos Humanos manejarse con todo planificado y agendado, porque nosotros no tenemos urgencia. Si generamos urgencia es porque algún procedimiento dejamos de hacer o estamos teniendo un desorden en nuestros procesos. Todo debe de ser planificado porque tenemos tiempo para hacerlo. Lo primero es comprender lo que nosotros estamos elaborando o lo que tenemos diseñado en nuestra organización. Y siempre vamos a hablar de las políticas, los procedimientos, la misión, la visión, la filosofía,
la estrategia que tiene la empresa, para nosotros saber si verdaderamente el puesto lo necesita la empresa. Determinar los objetivos que desea alcanzar, la información que nosotros necesitamos para nosotros poder capturar cada una de esas informaciones y que no se nos pierda alguna información. Identificar y determinar los puestos que vamos a estar analizando. No vamos a estar analizando sobre la base de que salimos a verificar los puestos, a ver si verdaderamente las personas están trabajando y sobre la marcha vamos organizándonos. No, todo lo planificamos en función de investigar si los puestos corresponden a la necesidad del trabajo y la organización y si verdaderamente los que ocupan a los puestos tienen las competencias que necesita realmente el puesto. Etapa en el análisis de puesto. La primera es la planeación. Vamos a determinar los puestos que se van a describir, la forma en que lo vamos a estar analizando, la forma en que lo vamos a incluir en el programa, cuáles van a ser sus características y la naturaleza de cada uno de esos puestos. Vamos a elaborar un organigrama de los puestos para ubicarlos en función de lo que nos puedan decir que exista. Hoy preparamos nuestro organigrama y luego vamos a poder estructurarlo. Pero primero tenemos que tenerlos ubicados para poder definir si verdaderamente son necesarios. Poder definir la jerarquía, la autoridad, la responsabilidad y las acciones que se van a estar ejecutando desde el desempeño de ese puesto. Vamos a elaborar el cronograma de trabajo para identificar por dónde vamos a empezar, cuál es el tipo de método, las técnicas que vamos a estar desarrollando. Vamos a elegir cuáles van a ser los métodos de análisis y a compartírselo a los encargados, a los supervisores de cada uno de esos puestos. Como le dijo, ninguno de las tareas que nosotros realizamos de investigación y auditoría se hace de forma sorpresiva. Se le avisa con tiempo para que estén preparados. Vamos a seleccionar los factores de análisis para estudiar cada uno de esos puestos. Vamos a ver las dimensiones o las especificaciones para determinar la variación del conjunto de los puestos que tenemos. Y vamos a ver cómo nosotros podemos transformar cada uno de las investigaciones que encontramos en cada uno de esos puestos y de qué forma nosotros variamos los puestos o lo dejamos si verdaderamente son necesarios y no tienen duplicidad. Vamos a estar viendo en la próxima clase la etapa de la preparación, cómo nosotros vamos a estar preparando todo lo que vamos a necesitar para el análisis de los puestos, para luego empezar a describirlo y a sistematizarlo y preparar nuestro manual de puestos y cargos. Vamos a dar estos 3 minutos que nos quedan con la finalidad de contestar preguntas que tengan o alguna inquietud que le pueda surgir.